Hola amigos, bienvenidos a una emisión más de su programa En Derecho, donde ponemos a tu alcance los conceptos jurídicos elementales. El pasado mes de mayo, el gobierno de Costa Rica decidió levantar unas restricciones que había impuesto a la importación del aguacate mexicano por considerar que había puesto en el año 2015 en riesgo los propios cultivos de aguacate en dicho país por una plaga denominada sunblotch o mancha de sol. Sin embargo, pues esto fue de alguna manera impugnado por el gobierno, no por el gobierno mexicano, sino por los productores mexicanos de aguacate que se vieron afectados de manera muy importante con un litigio que se llevó a cabo a partir del año 2017 ante la Organización Mundial de Comercio. El día de hoy vamos a platicar de este tema. Nos acompañará el licenciado Juan Antonio Dorante, que es la persona que llevó este litigio ante la Organización Mundial de Comercio con excelentes resultados para los productores de nuestro país y para todo nuestro país. No se vaya, volvemos en un minuto. Pues ya estamos de regreso aquí en su programa En Derecho. Como les comentaba antes del corte, pues resulta que el gobierno de Costa Rica decidió imponer una serie de restricciones a la importación del aguacate de México, el aguacate hash mexicano, por considerar que podía poner en riesgo algunas de los cultivos de aguacate en Costa Rica. México, siguiendo la ruta del derecho, aquellos productores que estaban interesados, pues deciden impugnar esta decisión ante la Organización Mundial del Comercio y para ello le piden que tome liderazgo el licenciado Juan Antonio Dorantes, quien es abogado egresado de la Escuela Libre de Derecho, que nos ha acompañado ya en otras ocasiones en este programa y que tiene una maestría en Relaciones Internacionales por la Escuela Nacional de Relaciones Internacionales en Ginebra, Suiza. Además, ahora es el socio director del despacho boutique Dorantes Advisors en la Ciudad de México, que es justamente quien logró esta victoria para el derecho mexicano y para los productores mexicanos. Juan Antonio, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Carlos, gracias por invitarme. Juan, cuéntanos un poquito de la historia. ¿Cómo se suscitan estas situaciones y de otra manera, cómo llegan contigo? Porque una de las dudas que luego tenemos es si los productores, en este caso de aguacate, pero pueden ser de lo que sea, ¿tienen el derecho de hacer este tipo de paneles internacionales o se tiene que hacer a través de los gobiernos? ¿Cómo es la historia? ¿Cómo se suscita esta situación en el año 2015? ¿Por qué nos tardamos hasta el 2022 en resolverla? ¿Cómo es que entras tú? Todo esto que finalmente pues es el quid del asunto que puede ser muy interesante para sus amigos del auditorio. Pues gracias, Carlos. Sí, efectivamente, este es un asunto que es pues muy enigmático porque es el último caso que el gobierno mexicano ha llevado ante la Organización Mundial del Comercio de manera pues exitosa. Como sabes, México ha sido un usuario pues, frecuente del mecanismo de solución de diferencias de la OMC y pues en este caso se logró, para ser totalmente claros, es un trabajo conjunto entre el gobierno mexicano, la Secretaría de Economía, la Misión Permanente de México ante la Organización Mundial del Comercio, la Secretaría de Agricultura por conducto del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, y los productores de aguacate, los productores y empacadores, exportadores de aguacate, Guateam, que, como bien lo dices, cuando empezó esta prohibición del gobierno de Costa Rica, pues buscaron el apoyo de una firma que pudiera apoyar al gobierno mexicano o ayudar con el gobierno mexicano para llevar este asunto a la Organización Mundial del Comercio. Entonces, pues un poco respondiendo a lo que me preguntabas, justo son los aguacateros, los productores y exportadores, los productores, empacadores, exportadores de aguacate de México, quienes con este ánimo de coadyuvar con las autoridades, pues nos buscan y nos involucran en este caso, pero obviamente siempre como coadyuvantes de la autoridad, como tú sabes, quien lleva en las disputas, quienes comparecen en las audiencias, quienes de alguna manera son los que hacen el trabajo
de presentar el caso ante los paneles es, en este caso, el gobierno mexicano, en específico la Dirección General de Consultoría Jurídica de Comercio Internacional de la Secretaría de Economía. Pero también un poco regresando a la pregunta, cada vez los casos son más técnicos, más difíciles, más complejos y sofisticados. Y entonces muchas veces el gobierno pues no puede por sí mismo pues presentar todas las argumentaciones legales y técnicas, sino que se apoya justamente de los abogados del sector privado, y pues es con ellos con quienes trabajan los asuntos. Yo te puedo decir que en nuestro caso, pues la verdad es que la participación que hicimos a través de, o con el apoyo de APEAM, pues fue muy sustantiva, fue muy significativa en el caso. Ayudamos a definir la estrategia legal, los principales argumentos, los artículos que íbamos a invocar como violados del acuerdo sobre la aplicación de medidas sanitarias y fitosanitarias. Y pues entonces, efectivamente logramos tener un papel pues, muy relevante en todo este caso. Y un poco también para responder la otra pregunta que hacías, el impulso de los casos, y esto creo que no solo es verdad para México, sino en general para todos los países de la OMC, vienen justamente del sector afectado, ¿no? Es muy difícil que los gobiernos por sí mismos lleven un caso ante la OMC, son muy complejos, costosos, etcétera, y entonces necesitan siempre el apoyo, la vinculación del sector privado que ha sido afectado con la actividad de otro país. Así es como se logra. Muchas veces yo diría que los gobiernos den ese primer paso, que muchas veces son reacios incluso de llevar estos casos ante la OMC, cuando los sectores productivos les dicen, bueno, aquí está toda la evidencia, aquí está toda la argumentación, ayúdame a llevar este caso, porque es la única manera en que una de estas medidas puede retirarse. Oye, bueno, y de inmediato, cuando se gane este panel, que nos vamos a hablar de eso en el siguiente segmento, pues el gobierno de Costa Rica actúa de inmediato adopta la decisión que se tomó en el panel y decide abrir las fronteras para que pueda hacer la importación de los aguacates mexicanos, imagino que con ciertas restricciones, con ciertas regulaciones fitosanitarias, porque allá no salen con eso de que no me vengan con que la ley es la ley. Parece ser que la ley allá se acata y que de esta manera, pues un panel arbitral, pues beneficia a ambos países, porque también hay que decirlo, en Costa Rica va a tener un beneficio importante al haber una mayor oferta de aguacate, pues van a bajar los precios. De hecho, es lo que se está diciendo allá. Entonces, qué bueno que existan estos mecanismos y que los países estén dispuestos a someterse a ellos y aceptar las resoluciones que deriven de ellos. Sin embargo, pues hay que ver cuál fue, como dicen los abogados, la litis del asunto. De esto nos vas a hablar en el siguiente segmento, Juan. ¿Qué plantearon ellos? ¿Qué planteamos nosotros? Y digo nosotros, porque finalmente llevaban la representación de todo un país. ¿Qué planteamos nosotros y cuáles fueron los razonamientos del panel? No le vaya, no le cambie, perdón, estamos en su programa En Derecho, volvemos en un minuto. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Hola amigos, bienvenidos a Desarrollo Humano. Soy Gaby Soule. Amigos, qué gusto que nos acompañen, como siempre. Bueno, ya estamos aquí en Don Dinero. Bienvenido a Economía de Frente. En esta amigos, bienvenidos a una emisión más de su programa En Derecho. Bienvenido. Este es tu programa Factor Capital Humano. ¿Qué tal? Bienvenido a esta primera emisión. IDC también está en la televisión. La construcción está muy lejos de recuperar sus... La Casa por sí existía desde hace El Fondo Monetario Internacional. No te pierdas nuestra programación cubriendo temas como política, economía, corporativo, comercio exterior y temas de actualidad. Disfruta de la transmisión a través del canal 76 de Easy TV o a través del canal 168 en Total Play. También puedes vernos a través de las páginas de IDC de Facebook y YouTube. IDC TV. Sintonízanos de lunes a viernes. Seguimos en su programa En Derecho. El día de hoy estamos hablando de un tema de mucha actualidad, que es pues este litigio que ganó nuestro país en un panel internacional ante la Organización Mundial del Comercio, porque resulta que Costa Rica había vetado los aguacates mexicanos por considerar que podían afectar de alguna manera a los cultivos de ese país. Juan, ¿cómo lo plantearíamos para la gente
pues que no somos expertos en la materia. ¿Qué fue lo que aconteció? ¿Qué argumentó Costa Rica? ¿Qué argumentó México? ¿Y cómo se compone la decisión final de este panel arbitral? Sí, mira, creo que lo podemos explicar de la siguiente manera. En el comercio internacional de bienes agropecuarios, siempre hay subyacente este derecho de los países de adoptar medidas para proteger la salud animal o la salud, en este caso vegetal, la sanidad vegetal, o incluso la inocuidad, la salud humana a través de reglas de inocuidad de los alimentos. No es un derecho básico de todos los países. Cuando hay plagas o enfermedades pues, muy claramente establecidas y que pueden afectar la producción o pueden afectar alguno de estos objetivos, salud humana, animal o vegetal, pues entonces estas medidas se adoptan y se aplican válidamente, ¿no? O sea, es un derecho que existe por parte de todos los países. Entonces, si pensamos, por ejemplo, en la fiebre aftosa o en la vaca loca, ¿no? Son enfermedades que motivan la aplicación de medidas, vamos a decir, justificadas por parte de los gobiernos. Pero también muchas veces los gobiernos usan este tipo de argumentos para establecer medidas proteccionistas. Y esto fue lo que ocurrió en este caso. México ha tenido durante toda la historia este viroide, que es el viroide de la mancha del sol del aguacate, que no afecta para nada a la salud humana. O sea, no es algo que te vaya a caer mal el aguacate si tú te lo comes. Lo que afecta es la apariencia, sobre todo del aguacate, y también cuando contagia un árbol de aguacate, pues reduce el rendimiento de ese árbol, ¿no? Pero México lo ha tenido toda la vida. Nunca, de hecho, nunca se ha negado que México lo tenga. Y está expandido este viroide por prácticamente todo el mundo. Hay muy pocos países que no lo tienen, de hecho, ¿no? Países, por ejemplo, como Nueva Zelanda, que son insulares, que sí han hecho un análisis, un muestreo, en donde básicamente han declarado su territorio como libre de este viroide. Bueno, en Costa Rica, en 2014, entró un gobierno pues muy populista y pues de manera muy clara empieza a adoptar medidas de carácter proteccionista para proteger a sus productores. Y en Costa Rica se produce aguacate. El problema que tenían desde esa perspectiva es que pues, México es el principal productor del mundo de aguacate. Tenemos un rendimiento excelente, un producto de excelente calidad, y es un producto además que no está sujeto a estacionalidad. Hay aguacate mexicano todo el año. Entonces, en aquel momento pues se nota, lo que pensamos, que existe pues un impulso donde en el propio gobierno de Costa Rica dicen cómo podemos hacerle para reducir la competencia, ¿no? Y entonces identifican que México tiene este viroide. En esa época varios fitopatólogos mexicanos hablaban mucho de que México tenía este problema y de que había que atenderlo, etcétera. Y entonces, casualmente, pues por ahí surge de repente una decisión del gobierno de Costa Rica, un muestreo en donde dicen que el viroide no está presente en el territorio de Costa Rica. Y con base en eso prohíben la importación de aguacate de México y de otros países que tienen el viroide. Y a partir de ahí elaboran un análisis de riesgo, que la verdad en el caso demostramos que el análisis de riesgo se había elaborado para justificar esta prohibición, más que realmente para determinar el riesgo asociado. Y un poco después, en 2018, adoptan ya una medida en donde dicen para que México pueda exportar aguacate fresco para consumo, porque es muy importante decirlo, es el aguacate que iba a las mesas, ¿no?, de los consumidores. Para que lo pueda hacer, pues tendrá que cumplir con una serie de reglas que serán realmente imposibles de cumplir, porque por ejemplo te pedían que el aguacate viniera de una zona o región libre del viroide, que es dificilísimo hacerlo, ¿no? Entonces, de facto, había una prohibición de exportación del aguacate. ¿Cuáles fueron los temas principales? Bueno, México, por un lado, había exportado aguacate a Costa Rica por 20 años, ¿no? Entonces, pues un poco la frase que nosotros decíamos para explicar lo que argumentaba Costa Rica o lo que estaba tratando de hacer Costa Rica y la frase que utilizamos para desvirtuarlo era decir que no se podía chiflar y comer pinole. Tú podías o habías importado 20 años producto de México y entonces tenías el viroide también, ¿no?, en el territorio de Costa Rica, o durante 20 años resulta que no lo tenías en tu territorio, y eso entonces desvirtuaba cualquier peligrosidad del viroide, ¿no? Pero además Costa Rica argumentaba, gran parte de su caso lo justificaba
en que supuestamente, había un desvío de uso del aguacate, de la semilla. No sé si ustedes saben, pero cuando te comes un aguacate, la semilla, si tú la adaptas o lo adecuas, la puedes sembrar y probablemente crezca con algunos cuidados un árbol de aguacate. Bueno, los costarricenses decían que por su territorio, por su clima, el aguacate que desechaban, la semilla que desechaban en sus campos y en la calle, germinaba árboles de manera espontánea. Y la otra es que también decía que mucha gente se comía los aguacates y esas semillas las guardaba y las plantaba, ¿no? Y entonces, con ese argumento decían, el aguacate fresco para consumo es un medio de introducción, propagación y erradicación de la enfermedad. Todo esto pues, se desvirtuó técnicamente y científicamente, se desvirtuó en el caso, y al final el panel dio la razón diciendo el viroide no se transmite por un fruto fresco, se puede transmitir por una planta para plantar, pero que su destino, su propósito sea ese, pero no con un fruto fresco de aguacate. El tema del desvío de uso pues, es sumamente incierto, ¿no? Hay un tema de incertidumbre gigantesco que Costa Rica no evaluó correctamente su análisis de riesgo, y al final eso es lo que dice, el análisis de riesgo no está adecuado a las circunstancias y no justifica científica y técnicamente la prohibición que Costa Rica estableció. Y esto obviamente viola diversos artículos del Acuerdo sobre la aplicación de medidas sanitarias y afortunadamente coincidimos con un cambio de gobierno en Costa Rica cuando se adopta la sentencia por parte del panel. El nuevo gobierno que entra dice tenemos que cumplir, ya no vamos a discutir, ya perdimos, y afortunadamente, en un caso prácticamente de libro, deciden eliminar las medidas y regresar las cosas al estatus que tenían antes de 2015. Me imagino que para llegar a estas conclusiones tuvieron que hacerse apoyar de muchos técnicos, ¿no? Técnicos que no sé si los proporcionaron los propios productores, el gobierno mexicano, la Secretaría de Agricultura. Vamos a hablar de eso volviendo de una pausa. No le cambie, estamos en su programa En Derecho. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Hola amigos, bienvenidos a Desarrollo Humano. Soy Gaby Soule. Amigos, qué gusto que nos acompañen, como siempre. Bueno, ya estamos aquí en bienvenido a Economía de Frente. En esta Amigos, bienvenidos a una emisión más de su programa En Derecho. Bienvenido. Este es tu programa Factor Capital Humano. ¿Qué tal? Bienvenido a esta primera emisión. IDC también está en la televisión. La construcción está muy lejos de recuperar sus... La Casa por sí existía desde hace mucho El tiempo. Fondo Monetario Internacional. No te pierdas nuestra programación cubriendo temas como política, economía, corporativo, comercio exterior y temas de actualidad. Disfruta de la transmisión a través del canal 76 de Easy TV o a través del canal 168 en Total Play. También puedes vernos a través de las páginas de IDC, de Facebook y YouTube. IDC TV. Sintonízanos de lunes a viernes. Seguimos en su programa En Derecho, donde ponemos a tu alcance los conceptos jurídicos elementales. Estamos en una interesante plática con el licenciado Juan Antonio Dorantes sobre este tema de la prohibición que se puso durante bastantes años al aguacate mexicano en Costa Rica y que finalmente, gracias a la intervención, a la colaboración de muchas personas, entre ellas el licenciado Dorantes, que lideró desde el punto de vista jurídico los intereses de los productores, pues ya a partir del mes de mayo pasado podemos volver a vender aguacates mexicanos en Costa Rica. Juan, antes del corte te decía, me imagino que para llegar a las conclusiones de que efectivamente esta plaga que argumentaban ellos no se pudo acreditar los argumentos del gobierno de Costa Rica, tuvieron que hacerse ustedes auxiliar de técnicos en la materia, porque digo, por muy buen abogado que uno sea, pues uno es abogado, pero uno no es técnico en estas cuestiones agropecuarias. ¿De dónde vino el sustento que ustedes tuvieron? ¿De los productores, de la Secretaría de Agricultura de México? ¿De dónde vino? Sí, definitivamente muchos de los argumentos que nosotros hicimos, que obviamente tienen el trasfondo legal, finalmente estamos hablando del acuerdo sobre la aplicación de medidas sanitarias, pero la parte técnica científica, pues nos apoyamos de dos fuentes fundamentalmente. Uno, el Servicio Nacional de Sanidad y Seguridad Agroalimentaria, que la verdad tiene técnicos súper importantes, súper buenos,
en materia de sanidad vegetal, de fitopatología, ¿no? Que conocen muy bien el aguacate, siendo pues, uno de los principales productos de exportación mexicanos. Y el otro, pues hay una gran cantidad de expertos, de científicos mexicanos que conocen el aguacate, que conocen el viroide, que escriben, que han escrito sobre esto y que nos ayudaron a identificar bibliografía, nos ayudaron a identificar, hacer estudios. También nosotros hicimos, por ejemplo, en algún momento un muestreo para determinar de todos los de un cargamento de aguacates que se iba a Costa Rica, o que en este caso se exportaba a otro país. Le hicimos prueba, hicimos un muestreo y llegamos a determinar que el 100% estaba libre del viroide de la mancha de sol. De manera que por las propias prácticas de sanidad vegetal y de calidad en México, se lograba eliminar prácticamente al 100% la posibilidad de que el aguacate que se exporta traiga este viroide. Pero al mismo tiempo, pues Costa Rica tenía sus propios técnicos, sus propios científicos que le ayudaban a argumentar en contra. Y entonces lo que prevé el entendimiento de solución de diferencias de la OMC es que el panel, que como bueno, a lo mejor no sabe el auditorio, pero los paneles, tribunales que constituye la OMC, se integran por hasta 3, hasta 5 de hecho pueden ser, pero normalmente son 3 panelistas que no necesariamente son abogados. En este caso, 2 eran abogados, una era una experta en sanidad vegetal, y el panel tiene la facultad de consultar expertos. Entonces consultó 5 o 6 expertos, ¿no? que le propusieron la organización, la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria, otras organizaciones, y estos 5 expertos contestaron muchísimas preguntas del panel para tratar pues, de llegar a la realidad, ¿no? A la realidad científica, a la realidad técnica, y el panel tomó parte de esas respuestas de los expertos en su decisión final, ¿no? Así es como logramos muchas veces en un diálogo técnico también convencer y generar los testimonios de estos expertos para apoyar algunas de los. Pues qué interesante que se puedan decidir este tipo de situaciones al margen de la política y de los políticos y simple y sencillamente con argumentos técnico-jurídicos. Pero a ver, Juan, no es la primera vez que pasa, lo hemos escuchado muchas veces, que si el atún tiene delfín, que si el atún tiene tortugas, que si el jitomate tiene tifoidea o salmonela, miles de cosas. ¿Cómo puede hacer una persona, un productor, alguien que se ve afectado en sus intereses, que esta es otra pregunta que te voy a hacer ahorita, si saben, tiene una estimación de cuánto dinero perdieron los productores mexicanos por esta falta de venta durante 7 años en Costa Rica? Y la otra, ¿qué hace un productor de lo que sea, que se encuentra en esta situación y que de repente el país de destino de tus productos decide, paz, ya no te compro por barreras no arancelarias, muchas de las veces inventadas? ¿Cuál es el procedimiento que tiene uno como ciudadano de a pie, productor, empresario? ¿Cuál es el procedimiento que se tiene que seguir en estos casos? Mira, primero te contesto la pregunta rápidamente. Nosotros valorábamos que alrededor, el mercado de Costa Rica, que era el 4º más importante en el momento que se da la prohibición, representaba $10 millones anuales. No era mucho, pero la medida de Costa Rica, que es la otra parte importante, podía tener un efecto sistémico en donde otros países con ímpetus proteccionistas podían seguir el mismo camino. Entre otros Estados Unidos, que ahí claro, sí, una medida de esta naturaleza, imagínate el impacto que tuviera. Entonces, pues el volumen el costo es muy importante, ¿no? Ahora, ¿qué haces como productor si algo así te sucede? Bueno, afortunadamente ahora hay muchas herramientas de transparencia que te permiten identificar qué medidas, qué barreras está estableciendo cada país, incluso a veces cuando apenas son proyectos, ¿no? Cuando el país está pensando en hacer algo. Afortunadamente, pues esto se puede saber en una etapa temprana. A veces, pues no se sabe ya hasta que la medida es final. Y en ese caso hay que contactar, hay que buscar a las autoridades de la Secretaría de Economía, que son justamente quienes muchas veces llevan estas preocupaciones comerciales a los comités de obstáculos técnicos al comercio, de medidas sanitarias y de otros ámbitos en la OMC. Si esas preocupaciones en ese momento, que son obviamente etapas antes del juicio, se pueden resolver, pues obviamente son muy buenas, pero si no,
sirven de sustento, un poco de ir preparando un eventual caso que pueda llevarse ante la Organización Mundial del Comercio. La verdad es que si tú ves la estadística, casi todos los casos o las preocupaciones se resuelven de alguna manera antes de llegar a una disputa. Pero si no, pues entonces habrá que llegar a la disputa, y ahí yo recomendaría pues siempre asesorarse de alguien que tenga conocimiento de estos temas de comercio internacional. Es una materia sofisticada, muy especializada, pero solo así van a lograrse resultados como este, que es, pues imagínate, ¿no?, lograr que otro país retire una medida que impuso, ¿no? Sí, parece poca cosa, pero como lo acabas de plantear, la verdad es un triunfo enorme el hacer que otro país, con respeto a su soberanía y a sus leyes y todo, decida dar marcha atrás en una medida de gobierno que tomaron. La verdad es que es un muy buen trabajo. Te felicito a ti y a todos aquellos que integraron parte de este equipo. Y pues no me queda más que darte las gracias, mi querido Juan, por habernos acompañado el día de hoy. Sin duda alguna, como este, habrán muchos casos en el futuro. Esperemos que sí, porque tendremos así la oportunidad de seguir platicando contigo. Y no me queda más que darte las gracias, Juan, por habernos acompañado el día de hoy. Gracias a ustedes y un saludo a todos. Y sobre todo, gracias a usted por habernos acompañado el día de hoy en esta emisión de su programa En Derecho. Le deseo que tenga usted una excelente semana. Hasta la próxima.